nos acompaña la fonoaudióloga colombiana Natalia Rico. Natalia está con nosotros esta noche para hablar sobre la apraxia infantil. Es un tema que generalmente no se conoce, simplemente sabemos que ocurren momentos donde los niños no hablan de manera correcta, no mencionan tal vez las palabras como deberían, y entendemos que es un problema X del habla, pero tal vez no le ponemos el nombre que corresponde, o tal vez en muchas ocasiones confundimos un trastorno por otro. Es por eso que Natalia Rico está con nosotros esta noche para hablarnos claramente sobre el tema, qué es, cómo se puede diagnosticar, cuáles son los pasos a seguir. Buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, un placer de estar aquí acompañándolos a ustedes y qué bueno que me diste esta oportunidad y este espacio para hablar sobre la apraxia del habla infantil porque hay mucha poca información sobre eso y la verdad es que tanto profesionales como padres deben de estar un poco más informados sobre ese diagnóstico. Así es, y causa a veces mucha confusión ciertos tipos de comportamientos en los niños cuando no hablan a tiempo. A veces es Ujú. el niño, te pueden decir, no, él tiene una situación porque él no está hablando y tiene cierta edad. Y Exactamente. entonces el padre, uno que es inexperto o tal vez es primerizo, uno dice, Ujú. bueno, puede ser, vamos a llevarlo a chequear porque tal vez tenga un diagnóstico que tiene algún problema. Y en Exacto. otras ocasiones es que simplemente no es el tiempo. Sí, bueno, para comenzar quisiera hablar sobre qué es la apraxia del habla Ujú. infantil. Es un desorden neurológico que afecta la producción de los sonidos del habla. Esto se da en ausencia de déficit neuromuscular. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una lesión en el cerebro que esté afectando el tono muscular y por ende la producción del habla, sino que se trata de conexiones neuronales entre las áreas implicadas en el habla y no se están mandando una adecuada información entre ellas y por eso en el momento en que el niño intenta decir una palabra, pues no la dice correctamente porque la información que llegó a los músculos de la boca no fue correcta. Entonces, por eso es muy importante partir de ahí, de que es un desorden neurológico y por ende necesita diagnosticarse de manera temprana. Ahora, Cuando hablamos de que deben diagnosticarse de manera temprana, ¿a qué nos referimos? ¿A partir de qué edad yo debo de ir a donde ti para que tú me diagnostiques el niño? ok, realmente el diagnóstico de apraxia solamente se puede dar a partir de los 3 años, pero si el niño tiene menos de 3 años, tú puedes tener sospechas de apraxia. Todo se basa en analizar las producciones orales del niño, identificar si tiene las características propias de la apraxia del habla y así poder determinar, bueno, no tiene 3 años, pero tenemos una sospecha de apraxia y por ende es el momento ahora de trabajar con él con los tratamientos que tienen evidencia científica de que funcionan con este tipo de diagnóstico, porque dentro de todos los trastornos de los sonidos del habla, la apraxia del habla es el más severo. Y entre más temprano uno tenga como esa sospecha y se empiece a trabajar, pues mucho mejor va a ser la evolución, mucho mejor va a ser el pronóstico, pero entre más tarde, pues esos engramas motores no se van a dar de manera temprana y va a ser un poco más complicado que el niño pueda Bueno, avanzar. tú me estás diciendo que debe de ser a partir de los 3 años, pero que uno puede incluso observarlo a partir de los 2 o antes. Antes, Entonces, ¿cómo yo como madre identifico eso? ¿Cuáles son como los síntomas o la característica que me muestran a mí que el niño está padeciéndolo? bueno, realmente hay alrededor de 10 características para la apraxia del habla, pero quiero hacer énfasis en las 4 principales, que son, primero, errores en la prosodia. ¿Qué quiere decir los errores en la prosodia? Que el niño tiene una dificultad para acentuar las palabras, es decir, que el niño en vez de decirme cama, dice cama. Jamás. O sea, que hay
uno dice, ¿y qué es lo que está diciendo este niño? O sea, no está acentuando bien las palabras. O en vez de decir casa, dice casa. O sea, no hay una adecuada acentuación. Pero tú sabes que a partir como que a los 2 años ellos te pueden decir como por cama, te pueden decir como ama o cosas así, cortarte las palabras. O sea, eso también va dentro de esto. Sí, lo que pasa es que, por eso te digo, no solo por una característica se puede hacer el diagnóstico, Ujú. pero déjame mencionarte las otras Ok. porque cuando estas características de las que te menciono no se deben de presentar en un desarrollo normal del habla del niño. Entonces, la siguiente característica está relacionada con la coarticulación. La coarticulación es esa capacidad de juntar un sonido con otro y de esa forma el niño puede decir la palabra de manera secuencial. Cuando hay una dificultad en la coarticulación, cuando el niño, por ejemplo, en vez de decirte mamá, dice mamá. O en vez de decirte mesa, dice mesa. O sea, hay una segmentación. Escúchame, cuando hablamos de la coarticulación, Es cuando el niño tiene la capacidad de decirnos un sonido tras de otro. O sea, juntarme los sonidos y de manera fluida producir la palabra. Pero a veces, cuando hay un tema de coarticulación, el niño, por el ejemplo que te puse, o sea, sí, ya, en vez de decirlo así fluidamente, dice sí, ya, porque no le llega la información a tiempo o no llega la información de manera adecuada y se afecta la ya producción como de muy las rápido palabras. a veces. Entonces, ahí ya llevamos dos características principales, la coarticulación y afectación en la acentuación, en la prosodia. Ujú. Otra característica que es, mira, súper principal en la praxia son las inconsistencias en el habla. Es decir, lo que tú mencionabas, que los niños muy pequeños empiezan con muchas omisiones y Claro, en sustituciones vez de de decirte cama, te dicen ama, sonidos. en vez de decirte Exacto. dinero o algo, agua, te dicen otra cosa, o sea, como que más o menos el Exacto. sonido es Pero, diferente. ¿qué es lo normal en esas etapas? Que los errores sean consistentes, que si el niño, por ejemplo, no puede decir casa, sino cata, pues siempre que diga esa palabra va a decir la cata. misma. En la praxia no. Se En modifica. la praxia hay muchas formas en que el niño puede cometer errores en esa misma palabra. Entonces, te puede decir cata, hasta te puede decir la palabra bien una sola vez. Casa, luego cata, luego pata, luego lata. Entonces, no hay una consistencia de errores en sus producciones orales y uno dice, wow, porque o sea, entonces la algo información está no llega pasando. correctamente. Exacto. Y otra súper principal son los tanteos. Los tanteos es cuando el niño, por ejemplo, voluntariamente quiere decir una palabra, por ejemplo, jugo, y no encuentra el sonido, no encuentra cómo programar, entonces empieza como gu, ju. O sea, no es diferente a la tartamudez, no podemos confundirlo con tartamudez, pero se ve como la dificultad que el niño tiene para iniciar esa palabra. Entonces, estas características son 4, pero o sea, para poder diagnosticar a un niño necesitamos analizar a profundidad las muestras de habla, las producciones orales del niño e identificar de 7 a 10 características. Pero estas 4 que mencioné son como las principales y quizá pueden ser de ayuda para las personas que nos están escuchando, sean profesionales o sean padres, de decir, wow, o sea, sí, mi niño cumple, aunque sea con una, y con que cumpla con una, es el momento de consultar a un especialista que tenga formación en apraxia del habla infantil. Y justamente dices esta parte de que cumpla con una, y me llega a la mente de que tal vez a consulta te lleguen niños mayores de 5 años, podría ser. Claro que sí, claro Que que el sí. padre ya lo lleva porque Sí. no progresa en el habla. Exacto. Y dices algo muy clave, porque por ejemplo en la praxia, si no estás haciendo una adecuada, no estás usando una adecuada técnica para trabajarla, los avances o son muy lentos o nulos. Entonces son niños que llevan mucho tiempo en terapia de habla y no avanzan nada. Cuando tú entras a ver los tratamientos, lo que le están haciendo es ejercicios de tirar besos, de soplar, y no tienen ninguna relación con adquirir patrones motores para la producción de sonidos. Entonces es ahí donde tenemos que ser muy analíticos y decir, bueno, esos ejercicios no me están funcionando, tengo que buscar otras opciones, pero lo que sí es claro es que
muchas veces, y dependiendo del nivel de severidad de la apraxia, también la evolución es lenta, porque es un trastorno motor del habla, o sea, es una dificultad muy marcada para programar y planificar los movimientos orales. Y todo esto se da aquí en el cerebro. Entonces, es muy difícil, digamos, diagnosticarlo si no es a partir de las características propias que el niño nos está mostrando en sus producciones orales. Vamos a recordarles a nuestros escuchas que nos pueden llamar al 809-683-8790 y al 809-683-8791 aquí en cabina, y desde el interior sin cargo al 809-200-7777 para todas las preguntas que tengan a Natalia sobre este tema tan importante. Entonces, Natalia, estos niños que te han llegado de 5 años, ¿cuál ha sido la edad más avanzada que te ha llegado un niño a consulta? Bueno, te voy a hablar del caso de un niño que tenía ya el diagnóstico del trastorno del espectro autista, que uno va a pensar, bueno, él no habla porque tiene autismo. Hay que ver y hay que analizar, porque cuando yo evalué a ese niño tenía en ese entonces 6 años. Tenía muestras claras de que quería comunicarse, estaba conectado, vinculado con el entorno, su nivel comprensivo, pues tenía algunas dificultades, pero no como para decir el niño no comprende nada. Y cuando yo voy a evaluar los movimientos orales y la capacidad Natalia, de tenemos una producir llamada, sonidos. vamos a contestar. Claro que sí, claro que sí. Buenas noches, buena suerte. Sí, buenas noches. Buenas noches. Solo llamo para, no sé si al final del programa darán los contactos de la doctora, porque me interesa. Sí, claro que sí. Pero ¿tiene consultar alguna a mi niño pregunta? con ella. No necesariamente, porque ya he escuchado todo en realidad y ha sido muy nutritivo lo que he escuchado ahora. ¿De acuerdo? Excelente. Solo necesito, sí, no, porque no he llevado el niño y ya tiene 8 años y no tiene en realidad como una determinación así de las palabras. Okay. Muy clara. Me la confunde, entonces es un poco ya complicado. De acuerdo. Sí, al finalizar aquí la entrevista a la doctora, entonces estaremos dándole los contactos para que se pueda comunicar. Por favor, muchísimas gracias. A usted. Claro que sí. ¿Qué opinas? Él dice que el niño se confunde las palabras y tiene 8 años. Bueno, no, ya debería de tener su habla como la de un adulto, o sea, ya tendría que tener todos los sonidos del habla adquiridos dentro de su habla espontánea, entonces sí hay que analizar qué está pasando con él, porque todavía tiene fallas en las producciones orales. Tenemos otra llamada. Y ver eso, claro que sí. Ok, buenas noches, buena suerte. Se cayó. Ok. Bueno, como te iba diciendo, este niño resultó con un diagnóstico de apraxia del habla. ¿Qué pasa? La apraxia puede coexistir o ser una comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, hasta con síndrome de Down, trastornos del lenguaje. Entonces, es muy importante saber eso. Vamos a tomar la llamada. Buenas noches, buena suerte. Buenas noches, buena suerte. Buenas noches. Hola, sí. ¿Cuál es tu pregunta a la doctora Natalia? Sí, me gustaría saber cuál es la diferencia entre el trastorno que implica dificultades para tratar el lenguaje, que tiene que ver con temas musculares, si se relaciona directamente o si existe alguna diferencia. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, a ver, me queda un poquito la duda de ese diagnóstico que me estás dando. Lo que pasa es que la apraxia como tal afecta los movimientos orales, ¿ya? Para hablar. Entonces, ella hablaba como algo de nivel muscular. Ya si se trata, por ejemplo, de una dificultad en el tono, hay que verificar si se trata de algo, de una lesión en el cerebro, que ya sería otro tipo de diagnóstico, como por ejemplo la disartria, que se da una dificultad en el movimiento oral porque hay una lesión en el cerebro. Pero no sé si más o menos esa era como tu duda, porque realmente habla tiene que ver mucho con lo motor también. Ahora que tú dices disartria. Disartria.
es la dificultad, es una dificultad en la ejecución de los movimientos, diferente a la apraxia. Pero está Porque- la dislalia también. No, dislalia, ese diagnóstico ya no se utiliza. Y entonces se movió para... Ese ya es un trastorno fonológico simple, o sea, eso ya es otro tipo de diagnóstico, ¿ya? Ok. Entonces hay que saber diferenciarlo, trastorno articulatorio simple. No, es otra cosa ya, dislalia no se utiliza ya ese Entonces, cuando hablas de diagnóstico. las disartria, Disartria Disartria. es cuando hay una lesión en el cerebro, por ejemplo, una parálisis cerebral, una lesión en el cerebelo, alguna alteración estructural en el cerebro que afecta la ejecución de los movimientos, ¿ya? Ahora, puede ser que un niño con una parálisis cerebral tenga tanto disartria como una apraxia, pero habría que analizar muy bien el habla, las características, las o producciones. sea, muchísimo más complejo en este caso. Sí, claro, porque estamos hablando de una doble condición, ¿ya? Claro, al igual que el autismo, como me estabas mencionando, una persona es diagnosticada con autismo, Ajá. entonces ponen de lado lo que es la apraxia, porque como es autista, entonces no habla. A ver, lo que pasa es que, lo que quiero decir es que la apraxia puede coexistir, o sea, ser una Sí, no, no, comorbilidad con el exacto, autismo. esa parte lo entiendo, puede Ajá. coexistir con eso, pero justamente a veces hacen diagnóstico de que es autista y no tiene ningún tipo de relación o no conversa con nadie, Ujú. y lo asumen como que es autista y no habla justamente por el diagnóstico del Exacto. autismo, pero Mm. no porque le hacen un diagnóstico de ver si hay apraxia o tienen algún otro tipo Exactamente, de situación. como lo que pasó con mi paciente, o sea Ujú. que hasta los 7 años fue que ya dijimos, bueno, él tiene una apraxia que coexiste con el autismo. Exacto. Entonces hay que trabajarlo porque él no decía nada, no decía ni una sola palabra, entonces se hizo un trabajo muy estructurado con una de las técnicas que tienen evidencia científica que se llama el método PROMPT, puntos para la reestructuración de objetivos musculares orales y fonéticos. Ese es el nombre de la técnica. Es una técnica... Repítelo, por favor. Bueno, vamos a tomar la llamada. Buenas noches, Claro buena que sí. suerte. Buenas noches. Sí, buenas. Esos políticos son malos toditos. Tú necesitas una ayuda, una cosa, si quieres que venga, vota por mí, hijo de su maldita madre. Bueno, estamos aquí con la doctora Natalia Rico. En buenas noches y buena suerte. Y recuerden que para hacer sus llamadas a la doctora, que estamos hablando de la apraxia del habla infantil, nos pueden llamar al 809-683-8790 y 809-683-8791. Y desde el interior sin cargo, 809-200-7777. Siempre y cuando la pregunta sea sobre apraxia infantil, sobre la apraxia del habla infantil. Señores, estamos aquí con la doctora Natalia Rico. Sigamos, doctora. Bueno, estábamos hablando de la técnica. Técnica PROMPT. Exacto. Repítame eso, por favor, porque como que me perdí un poquito en el Ok, proceso. puntos para la reestructuración de los objetivos musculares, orales y fonéticos. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que es una técnica que le da varios estímulos sensoriales, tanto táctil como propioceptivo, visual y auditivo al niño para adquirir fonemas. Ahí tenemos otra llamada. Bueno, vamos a ver si la llamada es para la doctora. Buenas noches, buena suerte. Buenas noches. Quisiera saber por lo menos dónde está ubicada la doctora. Sí, claro, doctora, díganos dónde está ubicado. Bueno, yo tengo mi consulta privada en la calle Naco, calle Manuel, perdón, en el sector Naco, 33. Igual ¿El número de también tengo contacto? 809-975-1767. Ese es mi número de teléfono, otra vez 809-975-1767. Y me pueden encontrar en Instagram como Fono Natalia Rico. Excelente. La gente está interesada en conocer las informaciones del Sí. lugar.